El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este miércoles que Estados Unidos seguirá comprometido con la Alianza Atlántica, pese a la posibilidad de que Washington reduzca parte de sus tropas y recursos militares. Rutte admitió que un eventual reajuste implicaría un nuevo reparto de responsabilidades entre los aliados, pero subrayó que Europa y Canadá ya se han comprometido a aumentar su contribución financiera y reforzar sus capacidades de defensa. The numbers are clear. We saw a massive increase in defense investment in 2025, with European allies and Canada increasing their core defense investment by over $90 billion. That is an astounding figure, amounting to a nearly 20% increase in a single year, with further increases already on the books for 2026. La OTAN sostiene que el resto de aliados ya dispone o dispondrá en un futuro próximo de capacidades suficientes para compensar una eventual reducción de la aportación de Estados Unidos. Según medios estadounidenses y alemanes, los recortes afectarían a un tercio de los 150 cazas F-16 y F-15 asignados a la alianza, además de aviones de reabastecimiento y reconocimiento, bombarderos y drones. La cuestión se abordará en la cumbre que los líderes aliados celebrarán en Ankara a principios de julio. Los líderes del G7 se comprometen a reforzar el suministro de armas a Ucrania. Entre el armamento que se estudia enviar figuran sistemas de defensa aérea y misiles de largo alcance, con los que Ucrania podría mantener sus operaciones de contraataque en territorio ruso. Los líderes coincidieron en que ha llegado el momento de redoblar la presión sobre el sector energético ruso, una de las principales fuentes de financiación del Kremlin para sostener la guerra en Ucrania. En su declaración, el G7 elogió además el renovado impulso de Kiev en el campo de batalla y reafirmó su apoyo inquebrantable a Ucrania en la defensa de su soberanía e integridad territorial. Entre los invitados a la cumbre figura el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que aprovechó la cita para reunirse por separado con diversos líderes como Emmanuel Macron, Friedrich Merz y Keir Starmer. El mandatario ucraniano agradeció el apoyo sostenido a Ucrania e insistió en la necesidad de reforzar las sanciones contra Rusia, especialmente a su sector energético. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó además que Washington está en condiciones de reimponer sanciones al sector energético ruso. Trump señaló que parte de las restricciones se habían relajado temporalmente debido a la escalada en Oriente Medio y el bloqueo del petróleo en el estrecho de Hormuz, que mantiene en vilo a los mercados energéticos internacionales. Un ataque con drones rusos contra la ciudad de Zaporilla, en el sureste de Ucrania, ha causado la muerte de una persona y ha dejado heridas a otras 7, según han informado las autoridades de emergencias este miércoles por la mañana. Las autoridades regionales indicaron que Rusia llevó a cabo hasta 5 ataques contra la ciudad, lo que ha provocado incendios y daños en infraestructuras civiles. Uno de los ataques ha provocado un gran incendio en un edificio residencial de 3 plantas, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. Los equipos de emergencias se vieron obligados a ponerse a cubierto en varias ocasiones, porque los ataques continuaron durante las operaciones de rescate. Los ataques rusos también alcanzaron la región de Sumy, donde murieron varios animales tras el impacto en una escuela de equitación, según el jefe de la Administración Militar Regional. La Fuerza Aérea de Ucrania afirmó que Rusia atacó el país con hasta 119 drones durante la noche, de los cuales 97 fueron interceptados. Otros 20 drones alcanzaron hasta 11 localidades de toda Ucrania. Los ataques se produjeron mientras los líderes del G7 se preparaban para iniciar su última jornada en la cumbre de Evian. Allí respaldaron una declaración que reafirma su apoyo a Ucrania y a su población. Durante su visita a Versalles, Donald Trump firmó la denominada Declaración de Entendimiento, compuesta por 14 puntos que, según sus esperanzas, conducirá a la reconciliación entre Estados Unidos e Irán. El presidente estadounidense viajó expresamente por invitación del jefe de Estado Emmanuel Macron y su esposa desde la cumbre del G7 en Evian hasta el lujoso palacio situado a las afueras de París. Trump recibió un trato digno de un monarca. Pudo recorrer las salas recubiertas de oro, cerradas al público en general, y posteriormente se celebró una cena de gala en su honor. Es muy poco habitual que un jefe de Estado reciba este tipo de honor en Francia. La última vez que Macron hizo de guía en Versalles fue con el rey Carlos III de Inglaterra, aunque en 1961 también estuvo allí de visita John Fitzgerald Kennedy.
El magistrado José Luis Calama ha rechazado imponer medidas cautelares contra el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras el primer día de su comparecencia ante la Audiencia Nacional, la cual se prolongará hasta este jueves. En un auto publicado tras la vista, que ha durado casi 3 horas durante la mañana del miércoles, Calama defiende que no existe riesgo de fuga por parte de Zapatero ni posibilidad de destrucción de pruebas, pero advierte de que los indicios contra el expresidente continúan vigentes. El juez contradice así la petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares lideradas por el PP, quienes pedían retirarle el pasaporte y que el expresidente compareciese cada 15 días en los juzgados. En un comunicado compartido ante los medios, el que fuera jefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011 ha asegurado que no ha cometido ningún delito y ha pedido a la opinión pública confianza en su figura. Zapatero está siendo investigado por influir en el posible rescate de la aerolínea Plus Ultra, por el hallazgo de unas joyas tasadas en 1,3 millones de euros sobre las que su defensa no ha querido declarar hoy, así como por el desvío de fondos a empresas como Análisis Relevante, consultoría de su amigo Julio Martínez o What the Fab, la empresa de comunicación de sus 2 hijas. El Parlamento Europeo ha aprobado con 480 votos a favor y 218 en contra una ley destinada a acelerar el retorno de los migrantes sin derecho a permanecer en la Unión Europea, gracias al apoyo de grupos políticos de centro-derecha y de la extrema derecha, con algunos de estos eurodiputados gritando «mandadlos de vuelta» durante la votación. El reglamento de retorno supone el cambio más drástico en la política migratoria del bloque en décadas. Permite a los países de la Unión establecer centros de deportación fuera del bloque, conocidos como centros de retorno, mediante acuerdos con terceros países no pertenecientes a la Unión, pero también aumenta la potestad policial para entrar en sus lugares de residencia o aumentar sus periodos de detención hasta 2 años. Estos centros de retorno podrían funcionar como instalaciones de tránsito donde las personas esperen su regreso a su país de origen o como lugares donde los migrantes permanezcan durante un periodo indeterminado y sin garantías de ser devueltos al espacio comunitario. Solo los menores no acompañados estarán exentos de esta medida. Algunas ONG y organizaciones de la sociedad civil comparan esta aprobación, rechazada por los grupos de los socialistas y demócratas, los verdes y la izquierda, con las redadas llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el conocido como ICE. Rusia afirma haber expedido más de 1.100 visados a personas que se adhieran a los valores tradicionales rusos, es decir, a la vigente ideología ultraconservadora del Kremlin. Este documento, bautizado como visado antiguo por los medios de derecha occidentales, está destinado a nacionales de aquellos países que impongan orientaciones ideológicas neoliberales destructivas, en palabras del ministro de Asuntos Exteriores ruso, que ha publicado este miércoles sus cifras correspondientes a 2025. Alemania, Francia y Estados Unidos son los principales países que se han beneficiado de este visado, que se puso en marcha en 2024. Los ciudadanos de Italia, Letonia, Lituania, Canadá y Australia también figuran en la lista de los principales solicitantes. Este documento permite a sus titulares entrar en territorio ruso, pero solamente permanecer en él hasta 3 meses, es decir, el equivalente a un visado turístico europeo. No obstante, sus titulares pueden solicitar un permiso de residencia tras su estancia. Este visado forma parte de la batalla ideológica que libra Moscú desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2022 contra lo que califica como valores occidentales que el presidente ruso Vladimir Putin dice considerar decadentes. A principios de este mes, Putin elogió el programa haciendo hincapié en que Occidente está intentando abolir los valores familiares tradicionales. La primera jornada del Mundial de la FIFA 2026 ha llegado a su fin después de que las 48 selecciones participantes disputaran sus primeros partidos en una fase de grupos que hasta el momento ha deparado una mezcla de resultados esperados y resultados sorpresa. En los partidos de la madrugada del jueves, Colombia se llevó una cómoda victoria en su debut con el equipo de Luis Díaz imponiéndose a la debutante Uzbekistán por 3-1 en Ciudad de México. En Toronto, Ghana logró una victoria en extremis por 1-0 en su partido del Grupo L contra Panamá. Las Estrellas Negras anotaron el gol que les daba los 3 puntos en el descuento. Y en lo que fue, sin duda, uno de los partidos más entretenidos de la noche del miércoles, una selección de Inglaterra repleta de estrellas dejó claras sus intenciones en el Mundial al vencer a Croacia por 4-2 en su debut en la fase de grupos en Dallas. Un doblete de Harry Kane y un gol de Jude Bellingham y otro de Marcus Rashford aseguraron la victoria de Inglaterra por 4-2 en Dallas. Anteriormente, Austria se impuso con comodidad a Jordania por 3-1 en su primer partido del Grupo J del Mundial. Por su parte, el portugués Cristiano Ronaldo no logró marcar y los actuales campeones de la Liga de Naciones de la UEFA empataron contra la República Democrática del Congo en Houston. El Congo, que disputaba el Mundial por primera vez en 52 años, se convirtió en la segunda selección africana en debutar con buen pie frente a una gran potencia europea tras el empate a 0 de Cabo Verde con España a principios de esta semana.